El Vaticano intentó ocultarlo, pero la verdad siempre encuentra un camino. Durante más de un siglo, un secreto fue guardado bajo llave, un misterio tan impactante que podría cambiar la fe de millones de personas para siempre. El tercer secreto de Fátima, una revelación entregada por la Virgen María en 1917, debía haberse divulgado al mundo en 1960, pero cuando llegó el momento, la Iglesia optó por no revelar lo que había en ese secreto, algo tan peligroso que la humanidad no podía conocerlo. Para que puedas estar preparado para lo que viene, es crucial actuar ahora. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en este viaje de reflexión, fe y conversión. Este es tu momento, no lo dejes pasar. Abre tu corazón a los mensajes de María, comprométete a transformar tu vida y ser parte de la luz que resistirá a las sombras que se avecinan. La oración es la clave, y en este canal serás guiado paso a paso para fortalecer tu conexión con Dios. No esperes más, suscríbete y toma el primer paso hacia la salvación. El tiempo es ahora, actúa con valentía. Lo que estás a punto de descubrir puede ser el contenido más censurado y temido de la historia de la Iglesia. Fragmentos filtrados revelan que este secreto no solo habla sobre guerras o desastres naturales, sino de algo mucho más grave: el colapso de la fe dentro de la misma Iglesia. Una crisis espiritual tan profunda que podría llevar a millones al error y causar un alejamiento sin precedentes de los valores cristianos. Lo más aterrador es que todo indica que esta profecía ya se está cumpliendo. El mundo está en colapso, el cristianismo está siendo marginalizado, los fieles se están alejando, la moralidad está siendo corroída, y mientras tanto, el Vaticano sigue evitando tocar el verdadero núcleo del tercer secreto. Ahora, la pregunta que debe hacerse es: ¿estás listo para saber lo que ha sido ocultado por tanto tiempo? Si sales antes de que termine este video, podrías perder la pieza clave de este rompecabezas. Puedes perder la pista que conecta los signos que ya están ocurriendo ante nuestros ojos. Lo que verás aquí podría cambiar tu visión del mundo, pero es imposible ignorar la versión oficial del Vaticano, divulgada en 2000, que no convenció a muchos. Muchos creen que el verdadero contenido del tercer secreto nunca fue revelado por completo. Figuras influyentes dentro de la propia Iglesia, incluyendo cardenales y teólogos, sugieren que el mensaje oculto habla de una infiltración del mal dentro de la propia Iglesia, una apostasía que destruiría la Iglesia y llevaría al alejamiento masivo de los fieles. Mira a tu alrededor. Las iglesias se vacían, la fe desaparece, los escándalos dentro del clero estallan y los principios cristianos son rechazados. Todo esto ya estaba previsto. El silencio del Vaticano solo ha aumentado las sospechas. Si el secreto no fuera algo de extrema gravedad, habría sido divulgado sin dudar, al igual que los dos primeros. Pero no fue así. Había algo en él que los poderosos no querían que el mundo supiera. Y si la última parte de la profecía ya se está cumpliendo, y si aún hay algo más perturbador siendo ocultado. Si crees que sabes todo sobre Fátima, prepárate para ser sorprendido. Este podría ser el video más importante que verás hoy, porque al final solo quedará una pregunta: ¿aún hay tiempo para impedir lo peor o ya hemos cruzado el punto de no retorno? Ahora que estás listo para la verdad, debemos regresar al principio, al día en que todo comenzó, cuando 3 niños vieron algo que cambiaría para siempre la historia de la fe cristiana. Si este mensaje divino tocó tu corazón, escribe: yo tomo posesión de la protección de María, y declara tu fe en las palabras que nuestra Madre nos transmite. En los próximos minutos descubrirás los detalles que la Iglesia prefirió esconder, pero ten en cuenta que cuanto más sepas, más entenderás que la verdad es mucho mayor de lo que cualquiera podría imaginar. Era un día común para los habitantes de Fátima, un pequeño pueblo en Portugal. El sol brillaba en lo alto,
El viento soplaba suavemente y 3 niños, Lucía, Francisco y Jacinta, llevaban sus ovejas a pastar sin imaginar que estaban a punto de presenciar uno de los eventos más misteriosos y perturbadores de la historia de la humanidad. El tiempo parecía seguir su curso normal hasta que, de repente, todo cambió. El viento cesó, el aire se volvió denso y el silencio dominó el campo. El ambiente antes tranquilo fue invadido por una sensación indescriptible, como si algo inmenso estuviera a punto de suceder. Entonces llegó la luz. No era cualquier luz, sino algo que parecía pulsar y vibrar con una energía sobrenatural. En el centro de ese resplandor comenzó a formarse una figura. Era una mujer vestida con ropas blancas, radiante como el sol. Pero sus ojos llevaban algo que los niños jamás olvidarían. El miedo los paralizó por un instante, pero tan rápido como apareció ese sentimiento, fue reemplazado por una profunda serenidad. Este fue un aviso, una alerta sobre lo que estaba por venir. En los meses siguientes, la aparición se repitió. Siempre el día 13, y en cada encuentro el mensaje se volvía más urgente. Hablaba de tiempos difíciles, de pruebas que llegarían a la humanidad, de guerras, sufrimiento y destrucción. Pero lo que más asustaba era su insistencia en un futuro peligroso. La humanidad estaba a punto de seguir un camino sin retorno, y si no cambiaba, enfrentaría las consecuencias. Los niños, aunque tan pequeños, sintieron el peso de las palabras que escuchaban. Sabían que aquello no era un simple consejo espiritual, sino una revelación, algo que trascendía el tiempo y el espacio. Pero ni ellos pudieron prever el impacto que esos mensajes tendrían en el mundo. Rápidamente las noticias comenzaron a esparcirse. Primero fueron solo rumores. Algunos curiosos llegaban a Fátima para ver a los niños y escuchar sus historias, pero a medida que pasaban los meses, las multitudes comenzaron a crecer. Lo que antes era una pequeña reunión de fieles, pronto se convirtió en algo mucho más grande. Personas de todas partes venían a presenciar los eventos que sucedían en ese pequeño pueblo. Así llegó el 13 de octubre de 1917. Más de 70.000 personas estaban reunidas en el mismo campo donde ocurrieron las apariciones. Llovía intensamente. El cielo estaba oscuro, cargado de nubes pesadas. Pero de repente, algo imposible sucedió. El sol rompió las nubes y comenzó a girar. Este fenómeno sagrado trajo paz a su corazón y reavivó su fe. Si este contenido sagrado trajo paz a tu corazón, dale me gusta a este video y declara que abrazas las profecías divinas de la Virgen María, deseando ver la obra de Dios florecer en tu vida. Lo que se vio ese día desafía cualquier explicación científica. El sol parecía pulsar, bailar en el cielo, emitiendo rayos de luz multicolores. Luego comenzó a caer, como si estuviera descendiendo hacia la multitud. El pánico fue inmediato. La gente gritaba, lloraba, se arrodillaba en el suelo, pensando que el fin del mundo había llegado. Y entonces, tan repentinamente como comenzó, todo volvió a la normalidad. El sol volvió a su lugar, la lluvia cesó, y el suelo, antes empapado, estaba milagrosamente seco. Este fenómeno, conocido como el milagro del sol, fue presenciado no solo por los fieles, sino también por escépticos, periodistas y científicos de la época. Incluso periódicos que ridiculizaban las apariciones de Fátima se vieron obligados a publicar relatos sobre lo sucedido. Ninguna explicación lógica fue capaz de desacreditar lo que miles de personas vieron con sus propios ojos. La Iglesia, que hasta entonces trataba los relatos de los niños con escepticismo, se vio obligada a tomar una posición. El evento era innegable, el testimonio era sólido. Algo extraordinario había ocurrido en Fátima, y eso ya no podía ser ignorado. Pero si las apariciones eran reales, entonces los mensajes que María entregó también lo eran. Y aquí comienza
el verdadero misterio, porque entre esos mensajes había 3 secretos. Los 2 primeros ya fueron revelados y se cumplieron con una precisión aterradora, pero el tercero fue ocultado. Si lo que María reveló a los niños era algo común, la Iglesia no tendría motivos para esconderlo. Pero el tercer secreto de Fátima fue tratado como algo tan peligroso, tan devastador, que el propio Vaticano se negó a revelarlo. El plazo para la revelación era 1960, pero cuando llegó ese año, la Iglesia optó por el silencio. La justificación oficial fue que el mundo aún no estaba preparado. Pero, ¿qué podría ser tan perturbador que ni siquiera estos horrores justificaron su revelación? Aquí comienzan las grandes sospechas. ¿Qué había en el tercer secreto que la Iglesia temió exponer? Cuando se le preguntó sobre el asunto, el Papa Juan Pablo II respondió de manera enigmática: si hay un mensaje en el que se dice que los océanos inundarán continentes enteros, que millones de personas morirán repentinamente de un momento a otro, entonces realmente no sería el caso de querer publicar ese mensaje. Numerosas fuentes filtraron fragmentos de lo que sería el verdadero tercer secreto. El contenido habla de algo mucho más sombrío que guerras y catástrofes naturales. Lo que fue revelado a los niños de Fátima alertaba sobre una crisis dentro de la propia Iglesia. Según testigos y miembros de alto rango del Vaticano, el verdadero contenido del secreto trata sobre el colapso de la fe dentro de la Iglesia católica. El secreto hablaría de un tiempo de apostasía, donde los propios líderes religiosos se apartarían de la verdad y guiarían a los fieles hacia el error. Un período de corrupción espiritual, donde la moralidad cristiana sería destruida desde adentro. Lo que hace todo aún más preocupante es que este escenario ya está sucediendo. La fe está desmoronando, los escándalos dentro de la Iglesia se multiplican, los valores cristianos están siendo atacados constantemente y el número de fieles disminuye año tras año. Las enseñanzas tradicionales del cristianismo están siendo relativizadas. ¿Sería esta la apostasía prevista en Fátima? El Vaticano sabe que este tiempo ha llegado y por eso evitó divulgar el contenido completo del tercer secreto. En 2000, el Vaticano finalmente divulgó una versión del tercer secreto, pero parecía incompleta. El documento oficial describe una visión en la que un obispo vestido de blanco camina entre las ruinas de una ciudad destruida y es asesinado por soldados. La interpretación dada por el Vaticano fue que esta visión hacía referencia al atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981. Pero hay un gran problema con esta explicación. Si la visión se refería al atentado al Papa, ¿por qué debería haberse divulgado en 1960, más de 20 años antes del suceso? Muchos estudiosos, teólogos e incluso figuras de la Iglesia creen que el tercer secreto no fue revelado en su totalidad. La teoría más aceptada es que la parte más impactante del secreto fue ocultada porque hablaba de algo que podría destruir la estructura de la Iglesia y la fe de millones de fieles. ¿Qué fue realmente revelado en Fátima? ¿Qué ocultó el Vaticano durante tanto tiempo? Y lo más importante, este secreto se está cumpliendo. Los signos están por todas partes, pero pocos están dispuestos a verlos. En el próximo capítulo, exploraremos las filtraciones, las contradicciones del Vaticano y los eventos que indican que estamos viviendo exactamente lo que fue previsto en Fátima. Si la profecía se está cumpliendo, lo que sigue podría ser aún peor de lo que imaginamos. El Vaticano dijo que reveló el tercer secreto de Fátima en el 2000, pero ¿fue realmente toda la verdad? Porque muchos estudiosos religiosos y hasta miembros de la propia Iglesia creen que la versión divulgada fue incompleta. ¿Por qué tanta gente importante dentro de la Iglesia sugiere que el contenido completo del tercer secreto sigue siendo oculto?
Cuando la versión oficial del tercer secreto fue divulgada, parecía desconectada de la gravedad que muchos esperaban. El Vaticano describió una visión en la que un obispo vestido de blanco camina entre las ruinas de una ciudad destruida y es asesinado por soldados. La interpretación que el Vaticano dio fue que esta visión se refería al atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981. Pero hay un gran problema con esta explicación. Si esta visión se refería al atentado al Papa, ¿por qué debería haber sido divulgada en 1960, más de 20 años antes del suceso? ¿Y por qué figuras influyentes dentro de la Iglesia sugieren que aún hay algo mucho más grave y aterrador que nunca se ha revelado? El silencio del Vaticano solo aumenta las sospechas. Según algunos testimonios de cardenales y otros altos funcionarios del Vaticano, el verdadero contenido del tercer secreto de Fátima tiene que ver con una crisis interna dentro de la propia Iglesia Católica. Este secreto no habla solo de guerras, catástrofes naturales o conflictos entre naciones, sino de un colapso espiritual dentro de la Iglesia que llevaría a una apostasía generalizada. Esto implicaría que los mismos líderes religiosos se alejarían de la verdad de Cristo, guiando a los fieles hacia el error y la confusión espiritual. Este es el mayor temor que ha crecido dentro de la comunidad cristiana en los últimos tiempos, pues cada vez más vemos divisiones dentro de la Iglesia y una creciente relajación de los principios cristianos. Todo esto parece ser una señal de que la profecía de Fátima está comenzando a cumplirse, y el Vaticano, al evitar la revelación completa del tercer secreto, podría estar reconociendo implícitamente este hecho. Uno de los temas más aterradores que la profecía menciona es la apostasía que se infiltraría en la propia Iglesia. Se prevé un tiempo en el que los propios líderes religiosos abandonarían la fe verdadera, separándose de las enseñanzas de Cristo y llevando a los fieles a la confusión. No es solo una cuestión de ataques externos, sino de la corrupción interna, que en última instancia es lo que podría destruir la verdadera fe cristiana. Este fenómeno de apostasía ya está sucediendo, y la evidencia es clara. A medida que el tiempo pasa, vemos cómo los valores cristianos son progresivamente atacados y relegados a un segundo plano. En muchas partes del mundo, la gente está perdiendo la fe, y en algunos casos, incluso dentro de la propia Iglesia, surgen debates sobre la interpretación de las enseñanzas cristianas tradicionales. ¿Se ha cumplido la profecía de Fátima? Lo que está claro es que los signos están presentes. La Iglesia está dividida, la fe está en declive y el relativismo moral está en aumento. Las iglesias se están vaciando. Los principios cristianos son desafiados constantemente y los escándalos dentro del clero han multiplicado la desconfianza en la estructura religiosa. ¿Podría este ser el cumplimiento del tercer secreto? Todo apunta a que la profecía de Fátima está avanzando, y si la situación sigue así, la crisis espiritual dentro de la Iglesia podría llegar a ser aún más profunda. Lo que está sucediendo dentro de la Iglesia es solo una parte de la gran profecía. Mientras tanto, el mundo sigue siendo testigo de grandes catástrofes naturales, conflictos geopolíticos y el aumento de la pobreza y la violencia. El cristianismo está siendo atacado desde dentro y desde fuera. Si los fieles no se mantienen firmes en su fe, la profecía de Fátima sugiere que estos eventos solo empeorarán. En el tercer secreto, la Virgen María advirtió sobre un gran castigo que se desataría sobre la humanidad si no se producía una conversión global. Si la humanidad sigue ignorando los mensajes de Fátima, el castigo podría ser una purificación espiritual a gran escala.
Esta purificación podría incluir eventos catastróficos como una guerra global, un desastre natural o una crisis económica que obligue a la humanidad a hacer frente a sus decisiones. No es solo una cuestión de fe, sino también de la supervivencia de la humanidad misma. La Virgen advirtió que si no se volvía a Dios, el mal seguiría su curso y la humanidad sufriría las consecuencias. Pero, incluso ante todo esto, también dejó claro que había una salida: la conversión. La conversión, según Fátima, debe ser un regreso a los principios cristianos. La humanidad debe reconocer el mal, arrepentirse y buscar la salvación. Es una llamada a la unidad espiritual, a la oración constante, especialmente el rezo del rosario y a la consagración del corazón de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Esta consagración nunca se realizó de la forma en que la Virgen María la pidió, lo que podría explicar por qué los errores de Rusia, como se profetizó, se esparcieron por el mundo. La humanidad, por tanto, se enfrenta a una encrucijada. La profecía está en marcha y el tiempo para la conversión está acabando. Es importante tener en cuenta que la Virgen María nunca prometió que la humanidad sería completamente destruida, sino que ofreció un camino para evitarlo: la conversión. Si la humanidad se volviera hacia Dios, entonces el mal podría ser detenido. Pero si la humanidad sigue ignorando los signos de los tiempos y se aleja de Dios, el castigo podría ser inevitable. La decisión final no depende del Vaticano ni de los líderes de la Iglesia, sino de cada uno de nosotros. La profecía de Fátima es un llamado a la acción, y la pregunta es: ¿estamos listos para escucharla? El fin de la profecía aún no se ha alcanzado, y lo que suceda a continuación dependerá de nuestra respuesta a los llamados divinos. Si aceptamos el mensaje de Fátima y seguimos el camino de la conversión, la humanidad podría ser restaurada. Si ignoramos estos signos, el desenlace podría ser mucho más sombrío de lo que imaginamos. La Virgen María nos ha dado la oportunidad de cambiar, pero depende de nosotros aprovecharla. Estamos en el umbral de un gran cambio. Los signos de los tiempos ya están aquí, y el futuro de la humanidad depende de la respuesta de cada uno de nosotros. La profecía de Fátima no es solo un aviso, sino una oportunidad para que la humanidad se convierta y evite la destrucción. La pregunta final que todos debemos hacer es: ¿estamos dispuestos a cambiar, o ya hemos cruzado el punto de no retorno? La profecía de Fátima sigue siendo un misterio por resolver, pero los signos están aquí. La Iglesia está en crisis, la fe se está desmoronando y el mundo enfrenta grandes desafíos. ¿Será este el cumplimiento del tercer secreto de Fátima? ¿Qué viene a continuación? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que está claro es que el futuro de la humanidad depende de nuestra respuesta. La conversión es el único camino hacia la salvación, y si aún hay tiempo, debemos aprovecharlo antes de que sea demasiado tarde. El tercer secreto de Fátima, al ser revelado parcialmente, dejó muchas preguntas sin respuesta. En 2000, el Vaticano difundió lo que consideró el secreto completo, pero la versión oficial no ha logrado convencer a muchos de que todo fue revelado. Las explicaciones ofrecidas por el Vaticano sobre el significado de la visión de un obispo vestido de blanco caminando entre ruinas y que posteriormente sería asesinado por soldados parecen limitadas y ajenas a la magnitud que muchos esperaban. Además, el hecho de que esta visión se relacionara con un evento ocurrido más de 2 décadas después del supuesto plazo de revelación de 1960 plantea serias dudas. ¿Por qué el Vaticano no reveló todo el contenido del tercer secreto en su totalidad? La respuesta que dio en 1960, en la que decía que el mundo no estaba preparado, parece insuficiente, ya que para esa fecha ya se había vivido la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto,
los horrores de la bomba atómica y muchas otras tragedias globales. ¿Qué pudo haber sido tan perturbador que incluso tras esos eventos, el Vaticano decidió mantener el secreto? Muchos expertos, cardenales e incluso figuras prominentes dentro de la Iglesia han sugerido que el contenido oculto podría ser mucho más profundo y grave de lo que se pensaba. Uno de los elementos que más intriga a quienes han estudiado a fondo las profecías de Fátima es la teoría de la apostasía dentro de la Iglesia. El tercer secreto de Fátima no habla solamente de desastres naturales, persecuciones o guerras. También menciona una crisis interna de la propia Iglesia, un tiempo de apostasía generalizada, donde incluso los propios líderes religiosos se apartarían de la fe verdadera. Un colapso espiritual que destruiría la unidad de la Iglesia y causaría una gran confusión entre los fieles. Este tipo de apostasía no es un fenómeno nuevo, y muchos estudiosos creen que ya estamos presenciando los primeros signos de esta crisis interna. Hoy en día, la Iglesia Católica enfrenta enormes desafíos: las divisiones dentro del clero, los escándalos financieros y sexuales, y las tensiones sobre cuestiones doctrinales están socavando la moralidad cristiana. La pérdida de fieles es una tendencia alarmante en muchos países de Europa y América Latina, mientras que la fe cristiana en otras partes del mundo, como en Asia y África, sigue siendo fuerte. Sin embargo, a medida que el relativismo moral se apodera de las sociedades occidentales, los principios cristianos están siendo cada vez más atacados y cuestionados. La profecía de Fátima también alerta sobre los peligros del materialismo y el secularismo, que están arrastrando a la humanidad hacia un camino de perdición. La Virgen María advirtió sobre un mundo que rechaza los valores espirituales y se adentra en la búsqueda del placer y la satisfacción mundana. Hoy vemos un mundo en el que el egoísmo y el consumismo se imponen, donde la gente se aleja de las enseñanzas cristianas en favor de una vida sin propósito trascendental. La moralidad ha sido relativizada, y el concepto de lo correcto y lo incorrecto se ha distorsionado, convirtiéndose en algo moldeable a conveniencia de los individuos y las sociedades. Los católicos más fervientes, aquellos que defienden los valores tradicionales del cristianismo, se encuentran cada vez más aislados. Las iglesias se vacían y el número de personas que se identifican como no religiosas está aumentando significativamente. En países donde el cristianismo tenía una presencia dominante, como Italia, España y otros lugares de Europa, las iglesias se han convertido en museos, bares y centros culturales, mientras que la fe se debilita día tras día. La profecía de Fátima predijo que la Iglesia pasaría por un período de sufrimiento y purificación que culminaría en un triunfo del Inmaculado Corazón de María. Este triunfo se entendería no solo como una restauración de la Iglesia, sino también como el regreso a los valores cristianos fundamentales. Sin embargo, el camino hacia este triunfo no será fácil. El sufrimiento y la purificación parecen inevitables si la humanidad no se convierte y se vuelve hacia Dios. Pero aún hay esperanza. Según el mensaje de Fátima, el triunfo del corazón inmaculado de María es una promesa de restauración. Sin embargo, para que eso ocurra, la humanidad debe arrepentirse y cambiar su camino. La conversión es el requisito fundamental para evitar la catástrofe y el castigo profetizado. Y aunque el futuro es incierto, siempre hay un camino hacia la salvación, uno que la Virgen María ha señalado con claridad: oración, penitencia y consagración. A lo largo de los siglos, muchas personas han rechazado los mensajes de Fátima, considerándolos como simples advertencias sin importancia. Sin embargo, con el paso del tiempo, los signos de su cumplimiento se hacen más evidentes. Las guerras, las crisis sociales,
los desastres naturales y el colapso de los valores espirituales no son coincidencias. Son las manifestaciones de un mal que ha estado en marcha durante mucho tiempo y que, si no se detiene, llevará al mundo a una catástrofe espiritual. En este contexto, el Vaticano tiene una responsabilidad crucial. Si bien la Iglesia ha jugado un papel importante en la preservación de la fe cristiana a lo largo de los siglos, en los últimos tiempos ha habido un silencio preocupante sobre los temas más importantes. El tercer secreto de Fátima es un ejemplo claro de esta omisión, ya que el Vaticano, en lugar de revelar todo el contenido, optó por la cautela, quizás temeroso de las consecuencias que tendría divulgar un mensaje tan grave. Ahora, a medida que los signos de los tiempos se intensifican, la pregunta es: ¿estamos realmente preparados para enfrentar lo que viene? La crisis dentro de la Iglesia parece inevitable, pero aún estamos a tiempo de cambiar si aceptamos el llamado de la Virgen María. Si no, el castigo podría ser aún más devastador de lo que imaginamos. El tercer secreto de Fátima no solo es una advertencia sobre el futuro, sino también un llamado a la acción. La humanidad está siendo advertida y el tiempo para la conversión se está agotando. El mensaje de Fátima no es solo para los católicos, sino para toda la humanidad. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos dispuestos a escuchar este mensaje y cambiar nuestras vidas? ¿O continuaremos ignorando los signos de los tiempos hasta que sea demasiado tarde? La historia de Fátima no ha terminado, y lo que está por venir podría cambiar el curso de la humanidad. ¿Estamos preparados para vivir este momento decisivo? ¿O seremos testigos del cumplimiento final de la profecía de Fátima, con todas las consecuencias que eso implica? El futuro está en nuestras manos, y la decisión es nuestra. La Virgen María ha mostrado el camino, y la respuesta a su llamado determinará el destino de las generaciones futuras. La profecía de Fátima es un recordatorio de que no debemos tomar a la ligera los signos que se nos han dado. El tercer secreto sigue siendo un misterio, pero los eventos que estamos viviendo sugieren que la profecía ya está en proceso de cumplirse. La pregunta ahora es: ¿estamos preparados para aceptar la verdad y cambiar el rumbo de nuestra vida y de la humanidad? El tercer secreto de Fátima ha sido uno de los enigmas más debatidos en la historia de la Iglesia. Aunque en el año 2000 se dio a conocer una versión oficial del mismo, esta declaración fue insuficiente para aclarar las inquietudes de muchos teólogos, cardenales e incluso de fieles que, al escucharla, sentían que algo importante había sido ocultado. La gran pregunta sigue siendo: ¿por qué el Vaticano decidió no revelar el contenido completo del tercer secreto a pesar de que se había establecido que se debía divulgar en 1960? Cuando se divulgó el tercer secreto en 2000, la Iglesia presentó una visión de un obispo vestido de blanco que camina entre las ruinas de una ciudad destruida, siendo luego asesinado por soldados. Esta imagen fue interpretada oficialmente por el Vaticano como una representación del atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981. Sin embargo, esta interpretación dejó muchas dudas y llevó a otros a cuestionar por qué la Iglesia había tardado tanto tiempo en revelar este mensaje, y si lo que se mostró en 2000 fue solo una parte de la profecía. El hecho de que la divulgación del tercer secreto se retrasara tanto y que la interpretación oficial pareciera no coincidir con la magnitud que muchos esperaban, ha generado una corriente de desconfianza. Si la visión había sido tan contundente y clara, ¿por qué no se reveló antes? ¿Y por qué, tras tantas décadas, aún persisten las preguntas? Esto nos lleva a la siguiente reflexión. ¿Qué realmente estaba oculto en el tercer secreto de Fátima que era tan grave como para que la Iglesia decidiera no divulgarlo por completo? El Vaticano ha mantenido su postura
de que el mundo no estaba preparado para recibir el tercer secreto. Pero si consideramos que durante la Segunda Guerra Mundial, los horrores del Holocausto, el lanzamiento de la bomba atómica y otras grandes tragedias ya habían sacudido al mundo, la pregunta persiste: ¿por qué no revelar lo que había sido escondido? Con el paso del tiempo han surgido teorías que sugieren que el tercer secreto de Fátima está relacionado con una apostasía interna dentro de la Iglesia Católica. Se dice que la Virgen María reveló a los 3 niños videntes que la fe se vería amenazada no solo por factores externos como las persecuciones, sino también por la corrupción que se infiltraría en la misma estructura de la Iglesia. Este proceso de apostasía, según las teorías, involucraría a algunos de los mismos líderes religiosos que se apartarían de la fe verdadera y, en consecuencia, guiarían a los fieles hacia el error. A lo largo de los años, hemos sido testigos de cómo la moralidad cristiana ha sido puesta a prueba. Los principios que durante siglos fueron considerados incuestionables están siendo relativizados, y las enseñanzas tradicionales del cristianismo están siendo reinterpretadas y en algunos casos rechazadas por ciertos sectores de la Iglesia. El relativismo moral y el secularismo se han apoderado de la sociedad y muchos fieles han comenzado a cuestionar la autoridad eclesiástica y las enseñanzas fundamentales de la Iglesia Católica. En muchos países de Europa y América Latina, las iglesias están vacías. La cantidad de personas que se identifican como no religiosas está en aumento y el número de jóvenes que abandonan la iglesia sigue creciendo. En otras partes del mundo, la fe cristiana sigue siendo fuerte, pero también enfrenta grandes desafíos, como la persecución religiosa en algunos países de Asia y África. El cristianismo está siendo atacado desde dentro y desde fuera. Y si no se toman medidas para revertir esta tendencia, la situación podría empeorar aún más. El tercer secreto de Fátima también habla de una purificación global, que podría ocurrir si la humanidad no cambia su rumbo. Este castigo, según la profecía, sería un evento devastador, que podría tomar la forma de una guerra global, un desastre natural de proporciones catastróficas, o una crisis económica y social sin precedentes. La purificación se presentaría como una última oportunidad para la humanidad de arrepentirse y volver a Dios antes de que fuera demasiado tarde. La Virgen María nos dio el camino para evitar este destino trágico: la conversión. A lo largo de sus apariciones en Fátima, ella pidió repetidamente que la humanidad se convirtiera y se volviera a Dios. También hizo un llamado a la oración, especialmente al rosario y a la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Sin embargo, a lo largo de los años, este llamado ha sido en gran parte ignorado. Si la humanidad hubiera seguido estas instrucciones, tal vez la situación actual sería muy diferente. Pero si los fieles continúan alejándose de la fe, el castigo podría ser inevitable. La Iglesia Católica tiene una responsabilidad enorme en este momento. Si bien ha sido la institución que ha preservado la fe cristiana a lo largo de los siglos, también ha sido la misma Iglesia la que ha permitido que algunos de los principios fundamentales de la fe cristiana se vean amenazados. Los escándalos dentro del clero, las divisiones internas y el abandono de la doctrina cristiana han creado un ambiente de confusión y desesperanza. El silencio del Vaticano respecto al tercer secreto de Fátima, así como su evasión al tratar los problemas internos de la Iglesia, solo ha contribuido a aumentar las sospechas y el descontento entre los fieles. Sin embargo, el tercer secreto también nos ofrece esperanza. La profecía no solo habla de la crisis y la catástrofe, sino también de la oportunidad de redención. Si la humanidad se vuelve a Dios, la purificación será seguida por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Este triunfo no es solo una promesa para la Iglesia, sino para todo el mundo.
A pesar de la oscuridad y el sufrimiento, existe la posibilidad de que la humanidad se renueve y vuelva a la verdad. Esta es la esperanza que la Virgen María nos dejó. La fe puede ser restaurada y la humanidad puede evitar la destrucción si se convierte. El tiempo de la conversión es ahora. Los signos que se nos han dado no deben ser ignorados. La crisis dentro de la Iglesia, el colapso de la fe, el relativismo moral y la persecución religiosa son pruebas claras de que estamos viviendo los últimos días de la profecía de Fátima. Pero aún hay tiempo. Si todos tomamos en serio el llamado de la Virgen María a la conversión y la oración, podemos evitar lo peor. La conversión global es el único camino hacia la salvación. La promesa del triunfo del Inmaculado Corazón de María aún está por cumplirse, pero depende de nuestra respuesta. En este momento crucial de la historia, la humanidad debe decidir si sigue el camino de la verdad y la fe o si se aleja aún más de ella. El tercer secreto de Fátima es un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, siempre existe un camino hacia la redención. Pero debemos estar dispuestos a tomar ese camino y a hacer frente a las consecuencias de nuestras decisiones. La historia de Fátima no ha terminado y lo que está por venir podría ser más grande de lo que imaginamos. ¿Estamos preparados para afrontar lo que sigue? ¿O simplemente seremos testigos del cumplimiento final de la profecía sin hacer nada al respecto? La decisión está en nuestras manos y la respuesta a ese llamado divino determinará el destino de la humanidad. La revelación del tercer secreto de Fátima es solo el comienzo de lo que está por venir. Si bien el Vaticano ha mantenido el silencio, los signos del tiempo son inconfundibles. La humanidad está en una encrucijada, y solo a través de la conversión y la fe podremos evitar el desastre. La profecía de Fátima sigue vigente, y el tiempo para la conversión está llegando a su fin. La última pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos listos para cambiar o ya hemos cruzado el punto de no retorno? El tercer secreto de Fátima, que muchos han considerado el más controversial de los tres, contiene mensajes sobre el futuro de la humanidad y de la Iglesia, cuya revelación ha sido objeto de gran debate. Durante más de medio siglo, el Vaticano mantuvo en secreto su contenido, lo que generó una ola de especulaciones sobre las razones de su ocultación. La revelación oficial en el año 2000 fue considerada incompleta por una gran parte de la comunidad católica y por estudiosos de las profecías. El Vaticano presentó una interpretación de este tercer secreto, la cual parecía estar centrada en una visión de un obispo vestido de blanco que camina entre las ruinas de una ciudad destruida, siendo luego asesinado por soldados. Esta visión fue interpretada por la Iglesia como un símbolo del atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981, pero, al mismo tiempo, planteó muchas preguntas y dudas sobre la exactitud y la interpretación de este evento. El contenido completo del tercer secreto sigue siendo motivo de discusión. Muchos se preguntan por qué el Vaticano no reveló todo el mensaje en su totalidad en 1960, cuando fue solicitado explícitamente por la Virgen María. En ese entonces, el mundo ya había sido testigo de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y de eventos como la caída de Hiroshima y Nagasaki. Las atrocidades humanas ya estaban expuestas al mundo y aún así, el Vaticano consideró que el secreto no debía ser revelado. En este contexto, se suscitan preguntas sobre lo que realmente se ocultaba en el tercer secreto y si el Vaticano ocultó más detalles por motivos que aún no han sido aclarados. A lo largo de los años, teólogos y cardenales han especulado que el tercer secreto de Fátima podría haber hablado sobre una apostasía dentro de la Iglesia, un proceso de corrupción interna que haría que incluso los líderes religiosos se apartaran de la fe cristiana verdadera.
Esta apostasía, según algunos, conduciría a la Iglesia hacia una profunda crisis espiritual, donde los fieles se verían divididos y confundidos, perdiendo la claridad de las enseñanzas fundamentales de Cristo. Esta interpretación no parece ser mera especulación, ya que muchos de los signos actuales dentro de la Iglesia, como la creciente división y confusión doctrinal, podrían estar confirmando esa visión de un futuro sombrío. En las últimas décadas, la Iglesia Católica ha atravesado por varios momentos difíciles, desde escándalos sexuales hasta divisiones internas sobre temas doctrinales, lo que ha debilitado la confianza de los fieles en la jerarquía eclesiástica. La moral cristiana, que durante siglos fue la base de la vida de millones, ha sido puesta en duda. Los valores tradicionales del cristianismo se ven constantemente atacados y en muchos países las iglesias se vacían mientras la secularización avanza con fuerza. El relativismo moral ha ganado terreno y cada vez más personas, incluso dentro de la iglesia, cuestionan las enseñanzas sobre la familia, el matrimonio y la vida en general. Las doctrinas que antes parecían indiscutibles están siendo modificadas para adaptarse a la moral contemporánea, lo que hace que la profecía de Fátima sobre el colapso de la fe se sienta cada vez más cercana. Si bien muchos han interpretado estos eventos como signos del cumplimiento del tercer secreto, la pregunta que sigue siendo relevante es: ¿existe aún tiempo para evitar el cumplimiento total de la profecía? La Virgen María no solo advirtió sobre la apostasía, sino también sobre los grandes castigos que caería sobre la humanidad si no se rectificaba. Aunque el tercer secreto habla de un futuro catastrófico, la Virgen también dejó claro que hay una oportunidad para la salvación: la conversión. La profecía nos dice que, a pesar de los desafíos y de los signos negativos, si la humanidad se volviera de nuevo hacia Dios, la restauración sería posible. La consagración al Inmaculado Corazón de María, que nunca se llevó a cabo de la manera precisa como fue solicitado, parece ser uno de los elementos claves para la restauración de la fe y la paz en el mundo. La pregunta más crucial que surge de este panorama es: ¿estamos dispuestos a cambiar? Si la Iglesia y la humanidad en general no se reconcilian con los principios cristianos fundamentales y no se convierten de corazón, los castigos predichos por la Virgen María se desencadenarán con mayor fuerza. La indiferencia, el egoísmo y el materialismo que dominan las sociedades modernas han dejado a muchas personas sin rumbo espiritual. En el pasado, la conversión era vista como una opción vital. Hoy, parece que la mayoría de las personas prefieren ignorar el llamado a la transformación espiritual. Los signos que la Virgen María nos dejó son cada vez más evidentes en la actualidad. Las guerras, los desastres naturales y las crisis económicas no son meras coincidencias. Son manifestaciones de la profunda crisis espiritual que estamos viviendo. Los cristianos de todo el mundo están siendo atacados, no solo desde fuera, sino también desde dentro de la Iglesia. El relativismo moral y las falsas doctrinas están socavando las enseñanzas tradicionales del cristianismo. La apostasía ya no es una predicción lejana, sino una realidad palpable. Y sin embargo, el mundo sigue ignorando estos mensajes y la Iglesia permanece en silencio sobre muchos de los detalles de las profecías de Fátima. La intervención divina, sin embargo, no es algo inevitable. Si la humanidad se arrepiente, si la Iglesia se convierte, la restauración será posible. El triunfo del Inmaculado Corazón de María es una promesa que nos da esperanza, pero también es un recordatorio de que debemos tomar responsabilidad por nuestras acciones y decisiones. La fe cristiana necesita un renacimiento, y este renacimiento depende de nuestra capacidad para escuchar las advertencias divinas y actuar en consecuencia.
Si seguimos el camino de la conversión, podemos evitar los peores escenarios de la profecía, pero si continuamos ignorando los signos de los tiempos, la purificación será inevitable. El tercer secreto de Fátima es un llamado urgente a la conversión. Si la humanidad se arrepiente y se vuelve hacia Dios, el triunfo será seguro. Pero si seguimos rechazando la fe, el castigo será inminente. La decisión está en nuestras manos y el tiempo para cambiar está llegando a su fin. La Iglesia y la humanidad tienen una oportunidad para corregir su rumbo, pero esta oportunidad no durará para siempre. A medida que el mundo sigue enfrentando los desafíos de la vida moderna, la llamada de Fátima resuena con más fuerza. La purificación, la restauración y el triunfo son posibles si seguimos el camino de la conversión, pero si elegimos ignorar el llamado, las consecuencias serán devastadoras. La Virgen María nos ha dado la oportunidad de redimirnos, pero solo si estamos dispuestos a hacer el cambio necesario en nuestras vidas. La profecía de Fátima es un mensaje para todos, y solo aquellos que elijan escuchar serán capaces de encontrar la salvación en medio de la crisis que ya está sobre nosotros. El futuro de la humanidad y de la Iglesia depende de nuestra respuesta. El tercer secreto de Fátima sigue siendo un misterio, pero sus advertencias ya están sucediendo. Lo que el mundo necesita ahora es una renovación espiritual, un retorno a los principios cristianos y una conversión sincera. Si tomamos en serio este mensaje, podemos evitar el caos y el sufrimiento que la profecía predijo. Pero, si no lo hacemos, el destino del mundo estará sellado. La profecía de Fátima, que ha sido durante muchos años una fuente de inspiración y también de gran controversia dentro de la Iglesia Católica, sigue siendo un tema central de reflexión espiritual. En el tercer secreto, revelado parcialmente por el Vaticano, en 2000, se describe una visión sombría de la humanidad, un destino que parecía estar marcado por el sufrimiento y la apostasía interna dentro de la propia Iglesia. Este secreto, que en su momento fue considerado tan importante que la Virgen María lo pidió revelar en 1960, ha quedado envuelto en misterio. Y a pesar de que la versión oficial fue divulgada, muchos siguen creyendo que el Vaticano no ha revelado la totalidad del mensaje, lo que ha dejado una inquietud generalizada en los fieles y estudiosos de la profecía. ¿Por qué la Iglesia optó por ocultar el contenido completo del tercer secreto? Esta pregunta ha sido una de las más debatidas a lo largo de los años, y la respuesta oficial de que el mundo no estaba preparado no ha logrado convencer a todos. La Segunda Guerra Mundial, los horrores del Holocausto, la caída de Hiroshima y Nagasaki y el sufrimiento global de ese tiempo ya demostraban que el mundo no estaba exento de tragedias inmensas. Entonces, ¿por qué un mensaje tan crucial debía permanecer oculto durante tantos años? Esta situación ha dado lugar a la teoría de que el contenido completo del tercer secreto de Fátima habla de algo mucho más grave que simples catástrofes naturales o ataques externos. Se refiere a una crisis interna de la propia Iglesia Católica. De acuerdo con las filtraciones de documentos y testimonios de figuras importantes dentro del Vaticano, el tercer secreto de Fátima parece advertir sobre un colapso moral y espiritual dentro de la Iglesia, una apostasía de la jerarquía eclesiástica que llevaría a los fieles a la confusión, dividiendo a la Iglesia desde dentro. El hecho de que la Iglesia no haya hecho frente a este contenido y haya evitado su divulgación solo alimenta las sospechas de que el tercer secreto predice una crisis profunda que ya está en proceso y que no se puede ignorar más. La crisis que hoy enfrenta la Iglesia es una crisis espiritual. Los valores cristianos fundamentales están siendo cuestionados y los fieles se sienten cada vez más desconectados de las enseñanzas tradicionales del cristianismo.
En muchas partes del mundo, las iglesias se vacían, los principios cristianos son atacados y la moral cristiana se ha ido relativizando. Ya no se habla de lo absoluto, sino que se busca una ética flexible que se adapta a los intereses del momento. La secularización está a la orden del día y la búsqueda de placer material parece haberse convertido en el objetivo principal de las sociedades modernas. Si bien esta crisis externa es evidente, lo más grave de la profecía de Fátima es la crisis interna que se predijo en el tercer secreto. Una apostasía dentro de la Iglesia, un alejamiento de los principios cristianos que afectaría a la misma jerarquía de la Iglesia. Es preocupante que, mientras el mundo sigue sumido en el relativismo y el secularismo, la Iglesia no haya tomado medidas más firmes para confrontar este peligro. En lugar de abordar de manera profunda los problemas internos, se ha mantenido un silencio que solo ha fomentado la desconexión entre los fieles y sus líderes. Por otro lado, muchos se preguntan si aún hay tiempo para revertir esta situación. La Virgen María no solo advirtió sobre los desastres y las guerras, sino también sobre una gran purificación que vendría si la humanidad no cambiaba su rumbo. Esta purificación, de acuerdo con las profecías, podría tener consecuencias devastadoras y se está llevando a cabo bajo el sufrimiento de la humanidad. Las tensiones geopolíticas, las crisis económicas y la continua degradación moral son señales claras de que el tiempo para la conversión se está agotando. La purificación no sería solo un proceso de sufrimiento, sino también una oportunidad para que la humanidad se reconciliara con Dios y volviera a sus principios. La consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María, como la Virgen pidió en Fátima, es otro de los elementos clave de la profecía. La Iglesia nunca cumplió con la consagración de Rusia como se pidió de manera precisa, lo que pudo haber contribuido al esparcimiento de los errores de Rusia por todo el mundo, tal como lo advirtió la Virgen. Si el mundo hubiera respondido adecuadamente a este llamado de conversión, tal vez la humanidad no estaría enfrentando la creciente crisis espiritual que hoy vivimos. Sin embargo, es importante entender que el hecho de que la Iglesia no haya cumplido con esta petición no significa que la situación sea irreversible. La conversión sigue siendo posible y la promesa del triunfo del Inmaculado Corazón de María sigue vigente. La pregunta fundamental es, ¿estamos dispuestos a cambiar? Las señales son claras. El mundo está sumido en la desesperación y la confusión, pero aún hay tiempo para hacer un cambio. Si la humanidad se vuelve hacia Dios, si la Iglesia escucha el llamado de la Virgen y se dedica a la conversión, la purificación será seguida por la restauración. No estamos condenados al fracaso, sino que tenemos la oportunidad de corregir nuestro rumbo antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, para que eso ocurra, es necesario un despertar espiritual, tanto individual como colectivo. El Vaticano, aunque ha mantenido silencio sobre el tercer secreto de Fátima, tiene una responsabilidad de guiar a la humanidad hacia la salvación. El mensaje de Fátima no es solo un recordatorio del peligro, sino una oportunidad para rectificar el rumbo. El triunfo del corazón inmaculado de María no es un evento que ocurrirá por arte de magia. Requiere la cooperación de todos los fieles y de toda la Iglesia. Si la humanidad no cambia su corazón y se arrepiente sinceramente, entonces el futuro será aún más sombrío. El tercer secreto predice un gran sufrimiento, pero también un gran triunfo, si se siguen las advertencias de la Virgen. La crisis dentro de la Iglesia y la humanidad es, en última instancia, una crisis de fe. Si los cristianos no se mantienen firmes en su fe y no se convierten de corazón, el mundo continuará su descenso hacia el caos. El futuro de la humanidad y de la Iglesia no está escrito de manera definitiva. Podemos cambiar el curso de nuestra historia, pero solo si escuchamos las advertencias y nos arrepentimos.
La pregunta ahora es si estamos dispuestos a hacer frente a este desafío. El mensaje de Fátima es claro. Si no se actúa, si no se sigue el camino de la conversión y la oración, la humanidad enfrentará un gran castigo. Sin embargo, también nos da esperanza. La oportunidad de la redención está aquí y la Virgen María sigue intercediendo por nosotros. Si escuchamos su llamado y nos volvemos a Dios, la restauración será posible. La fe no está perdida, pero requiere un esfuerzo colectivo y personal para volver a los principios cristianos fundamentales. No es tarde para cambiar, pero el tiempo está corriendo. El tercer secreto de Fátima sigue siendo un tema central de discusión dentro de la Iglesia Católica, especialmente porque la revelación parcial que se hizo en el año 2000 no ha logrado calmar las inquietudes de aquellos que creen que el Vaticano no divulgó todo el contenido de la profecía. Al contrario, esta revelación generó más preguntas y más controversias sobre el contenido oculto del tercer secreto. La primera parte de la profecía se cumplió con la visión del infierno, la segunda con la predicción de la Segunda Guerra Mundial y el ascenso del comunismo. Pero el tercer secreto, que la Virgen María solicitó fuera revelado en 1960, sigue siendo el más misterioso y el que causa mayor incertidumbre. ¿Por qué la Iglesia no reveló todo el contenido de este secreto en el año 1960, tal como la Virgen María había pedido? Según la interpretación oficial del Vaticano, el contenido completo no fue revelado porque el mundo no estaba preparado para recibir esa información. Sin embargo, el contexto histórico en el que se pedía la revelación era uno de grandes tensiones globales, como la Guerra Fría, los horrores de la Segunda Guerra Mundial y la amenaza de la proliferación nuclear. Si el mundo estaba tan marcado por el sufrimiento, el miedo y la incertidumbre, ¿por qué el Vaticano optó por mantener el secreto? La versión oficial del tercer secreto, que fue publicada en 2000, nos habla de una visión de un obispo vestido de blanco que camina entre las ruinas de una ciudad destruida y es asesinado por soldados. Este hecho fue interpretado por el Vaticano como una referencia al atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981. Pero muchos siguen cuestionando si esta interpretación es suficiente. Si la visión era simplemente sobre un evento ya sucedido, ¿por qué debería haberse guardado en secreto durante tanto tiempo? ¿Qué más podría haber en el tercer secreto que justificara su ocultamiento durante más de 4 décadas? Lo que ha provocado mayor inquietud y especulación entre estudiosos y fieles es que muchos creen que el tercer secreto no trata solo de eventos catastróficos como guerras o desastres naturales, sino de una crisis interna dentro de la Iglesia misma. Se habla de una apostasía generalizada en la que los propios líderes religiosos se apartarían de la fe verdadera, llevando a los fieles hacia el error y la confusión. En esta visión, la Iglesia sufriría una división profunda que afectaría tanto a su jerarquía como a sus bases de creyentes. ¿Acaso no estamos viviendo esa crisis ya en el presente? Las constantes divisiones internas, las luchas de poder, los escándalos dentro del clero y la creciente confusión doctrinal son señales claras de que la Iglesia está atravesando una prueba difícil. El relativismo moral que se ha apoderado del mundo contemporáneo está también afectando a la Iglesia. Los principios cristianos que antes fueron incuestionables ahora son cuestionados constantemente. La moralidad cristiana, que alguna vez fue la base fundamental sobre la que se construyó la sociedad occidental, ahora se ve desplazada por valores materiales y egocéntricos que dan lugar a la superficialidad, el hedonismo y la indiferencia espiritual. Las iglesias se vacían y muchas personas dejan de practicar su fe en busca de satisfacciones temporales. La secularización, la globalización y el materialismo
parecen haber ganado la partida, mientras que la verdadera enseñanza de Cristo se diluye en un mar de opiniones contradictorias. Este panorama inquietante es exactamente lo que muchos creen que el tercer secreto de Fátima predijo. Si miramos la situación actual de la Iglesia, podemos ver que muchos de los elementos de la profecía ya se están cumpliendo. La apostasía dentro de la Iglesia, la confusión doctrinal y la falta de unidad son señales evidentes de que la Iglesia está en crisis. Y lo que es aún más preocupante es que muchos fieles, incluidos algunos líderes de la Iglesia, están desconectados de los valores cristianos esenciales, lo que genera una creciente brecha entre la enseñanza de Cristo y la práctica de los seguidores de la Iglesia. Este momento de crisis no es algo nuevo, ni es un fenómeno aislado. A lo largo de la historia de la Iglesia ha habido momentos de profunda confusión y crisis, pero lo que ocurre hoy parece ser algo diferente. La crisis interna de la Iglesia, junto con el colapso moral de la sociedad, ha llevado a una mayor apatía y desesperanza entre los creyentes. Muchos están buscando respuestas en lugares equivocados, mientras que otros se sienten desilusionados por la falta de claridad en la enseñanza oficial de la Iglesia. Ante esta realidad surge una pregunta crucial. ¿Existe aún tiempo para evitar el cumplimiento total de la profecía? El tercer secreto no solo nos habla de una crisis interna dentro de la Iglesia, sino también de una purificación que podría ser necesaria para restaurar la fe y la unidad. Esta purificación podría tomar la forma de una serie de eventos catastróficos: guerras, desastres naturales, hambre, persecución religiosa. Sin embargo, la Virgen María no nos deja sin esperanza. La conversión sigue siendo posible, y si la humanidad se arrepiente, si la Iglesia se vuelve de nuevo a Cristo, entonces la restauración será posible. La consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María, como la Virgen pidió en Fátima, es uno de los elementos clave para evitar lo peor. Sin embargo, esta consagración nunca se realizó de manera precisa como la Virgen la había solicitado. A pesar de las peticiones de la Virgen, el mundo ha seguido adelante sin cumplir con la consagración, lo que ha permitido que los errores de Rusia se propagaran por todo el mundo. Rusia, que se apartó de la fe cristiana y adoptó el comunismo, fue una de las principales amenazas profetizadas por la Virgen. Si la consagración se hubiera realizado de manera efectiva, quizás muchas de las consecuencias negativas predichas por Fátima habrían sido evitadas. El mensaje central de Fátima es claro. El camino hacia la salvación está en la conversión. La humanidad debe volverse a Dios, y la Iglesia debe renovarse en su fe. Si se escuchan las advertencias de la Virgen y se lleva a cabo la conversión sincera, el mundo evitará el castigo y la purificación. Sin embargo, si las advertencias siguen siendo ignoradas, si la Iglesia y la humanidad no se arrepienten, la profecía de Fátima continuará cumpliéndose de manera más dramática. A medida que los signos de la crisis mundial y la crisis dentro de la Iglesia se intensifican, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Estamos dispuestos a cambiar? La conversión no solo es una cuestión de fe, sino también de supervivencia espiritual. La humanidad enfrenta un desafío espiritual sin precedentes y el tiempo para cambiar está corriendo. La fe cristiana está siendo atacada desde todos los ángulos, y muchos están perdiendo la claridad y la dirección que solo la fe verdadera puede brindar. El futuro de la humanidad depende de nuestra respuesta a la profecía de Fátima. Si elegimos seguir el camino de la conversión, si volvemos a Cristo y seguimos los principios cristianos fundamentales, podemos evitar la destrucción que predice el tercer secreto. Pero si continuamos ignorando los signos de los tiempos, si no escuchamos las advertencias de la Virgen, el futuro podría ser mucho más oscuro de lo que imaginamos.
La profecía de Fátima sigue viva y su mensaje es más relevante que nunca. El tercer secreto no es solo una advertencia de lo que podría suceder, sino una llamada a la acción. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de responder a esa llamada. Si escuchamos, si nos arrepentimos y si nos convertimos, el mundo será restaurado. Si ignoramos el mensaje, entonces el castigo será inevitable. El tiempo de la conversión es ahora, y el futuro de la humanidad depende de nuestra respuesta. Si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para hacer un cambio profundo en tu vida. No dejes que esta oportunidad se escape. Haz clic en el enlace de la descripción para acceder a más contenidos que te ayudarán a fortalecer tu fe y a prepararte para lo que está por venir. Comparte este mensaje con tus seres queridos y únete a nuestra comunidad de oración y conversión. Juntos podemos resistir lo que se avecina y encontrar la paz en Dios. No esperes más. Tu decisión hoy marcará tu destino eterno.